estaban preparando el día de Pentecostés. Nosotros estas semanas, hablando del Espíritu Santo, también estaremos preparando nuestras vidas para ese día. Ese Espíritu Santo que fue prometido por Jesús a sus discípulos, a la iglesia. Ese Espíritu Santo que Jesús dijo el Padre les ha prometido. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque está morando en ustedes y estará en ustedes. Bendito sea el Señor. Pero hoy, antes de hablar de la persona del Espíritu Santo, quiero mencionar por algunos minutos el credo o doctrina fundamental de la iglesia cristiana, que es la Trinidad. Es algo que no es común hablarlo, pero es bueno enseñarlo. Y quiero tomar unos minutos para enseñar sobre el tema de la Trinidad. Nosotros creemos en la Biblia, y la Biblia nos enseña que Dios es uno, y fuera de Él no hay Dios. Pero también creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios, pero en tres personas. En la Biblia no está el término Trinidad. Es un término teológico que se ha encontrado para describir la divinidad. Pero sí, en la palabra de Dios vemos las tres personas de la divinidad. Repito, no son tres dioses, tampoco son tres manifestaciones de Dios, sino que es un Dios en tres personas. Podríamos decir: el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero las tres operaciones, las tres personas de la Trinidad, sin duda, están activas. Para entenderlo quizás aún mejor, el Padre ama y envía a su Hijo. El Hijo viene a la tierra, cumple su ministerio, cumple la función que él tenía que cumplir y vuelve al Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a la tierra para que ese Espíritu Santo trabaje en la iglesia y trabaje con la iglesia que Jesús había fundado. Jesús dijo: mi iglesia, fundaré mi iglesia, o tendré mi iglesia. Podemos decir también, si miramos toda la Biblia desde el principio al fin, podemos decir que del Antiguo Testamento la figura que resalta es Dios Padre, llamado en muchos lugares Jehová, el Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios que, digamos así, crea su pueblo, el pueblo de Israel, lo ayuda, lo liberta de la esclavitud de Egipto, le da victorias, lo mete dentro de ese país, esa zona que Dios le había prometido a su siervo Abraham. La figura entonces en el Antiguo Testamento es Dios Padre, es Jehová, con todos los nombres que Jehová tiene. Pero luego viene lo que se llama la dispensación o el tiempo de la gracia. Y ahí es el tiempo del Hijo. Ahí es el tiempo de ese Hijo que viene a la tierra, se viste de humano, como dice el apóstol Pablo, toma el nombre de Jesús, que no lo inventan sus padres, sino que Dios mismo se lo da, porque Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Él comienza su ministerio, muere en la cruz,
no queda en la cruz, sino que al tercer día resucita de los muertos, asciende a los cielos y dice la Biblia que ahora está en ese lugar intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea Dios. Y llega el día de Pentecostés, ese día cuando Jesús les había dicho a los discípulos: pero no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego le dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder y me serán mis testigos. Llega el Pentecostés y viene el tiempo donde el Espíritu Santo está en la tierra, el tiempo que Él estará trabajando con el cuerpo de Cristo, con nosotros, la iglesia, para que el Evangelio sea difundido con fuerza y con poder. En el Nuevo Testamento vemos una cantidad de textos que hablan de la Trinidad en un mismo texto. O sea, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado es uno de los temas, es uno de los textos clásicos, donde se ve que hay tres personas, un Dios pero en tres personas diferentes. O sea, no son tres poderes o tres manifestaciones de un Dios, sino que son tres personas. Cuando Jesús es bautizado, por un lado entonces tenemos a Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma, el Espíritu Santo. Y luego tenemos al Padre que desde el cielo da esa voz donde dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el verso 26, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Podríamos ver una cantidad de textos, vi uno más, en el capítulo 15, el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. El Padre acerca de mí, dice Jesús, y enviará el Espíritu Santo. Sé que como humanos que somos, hay muchos que no lo pueden entender. Incluso se han hecho de esto, digamos, religiones o sectas diferentes, porque humanamente no se puede entender. O sea, o son tres dioses o es uno. Pero la Biblia nos enseña que es un Dios, pero en tres personas. Pero a veces, hermanos, no nos entendemos ni nosotros los humanos con la mente que tenemos. Menos podremos entender la mente de Dios. Menos podremos entender la grandeza de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es creerlo por fe. Recibimos a Jesús por fe. Recibimos el Espíritu Santo por fe. Recibimos la salvación por fe. Recibimos los milagros por fe. Toda nuestra vida en la tierra como hijos e hijas de Dios es una vida de fe. Bendito sea Dios. Lo creemos por fe, lo recibimos y lo aceptamos. Y un texto más menciono, y es el saludo de Pablo a los Corintios, el último versículo de la segunda carta del apóstol Pablo, y a veces lo hemos utilizado como saludo final de nuestras reuniones. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Las tres personas de la Trinidad. Espero que quede claro. Nuestra iglesia cree fundamentalmente en la Trinidad. Y ahora vamos al estudio del Espíritu Santo. Cantamos: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
pero ahora se está moviendo dentro de nuestros corazones. Si bien decimos y vemos en la Biblia que hubo un momento especial en la dispensación de la gracia, ese día llamado el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende de una manera especial. Como leemos en el libro de los Hechos, cuando llega el día de Pentecostés estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y un poquito más adelante vemos la profecía, lo que Dios ya había dicho a través del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, o sea, acá está hablando centenares de años antes que Jesús nace, o que acontece este glorioso día. Dicen: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Si bien ese fue un día clave, digamos, en la iglesia, por un lado la iglesia oficialmente nace aquel día de Pentecostés, cuando los discípulos son llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo vemos de una o de otra manera en toda la historia. Tenemos la Biblia que comienza en el Génesis y termina en Apocalipsis. Están despiertos. Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya en el comienzo de la historia lo vemos al Espíritu Santo moviéndose. Y termina la Biblia con el Apocalipsis, que nos relata los eventos del fin, etcétera, etcétera. Y termina en el capítulo 22 cuando habla de la venida del Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 22 y el verso 17: y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven. Aleluya. Y creo que eso es lo que nosotros estamos diciendo también. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, con cuerpo de humano como tenía, solo podía estar en un lugar a la vez. Si él estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum. Si él estaba en Jericó, no podía estar en Nazaret. O sea, él tenía un cuerpo humano tal cual tú y yo tenemos. Entonces, por eso, Jesús les dice algo a los discípulos que no lo podían entender, y yo me los imagino. Yo tampoco lo podría entender. Si yo estuviera ahí como discípulo de Jesús y ando con Él para todos lados, y Él nos enseña, y Él me da de comer, y yo lo sigo y lo amo, y Él me ama. Y entonces Jesús les habla para que de alguna manera, después veo que no lo entendieron, pero les habla para que pudieran entender que Él algún día se iba a ir, que nos iba a dejar, que Él tenía que dejar este lugar en la tierra. Y entonces Jesús les dice: yo les he dicho estas cosas y tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad. Y ustedes imagínense, ustedes son los discípulos del Señor, están con Jesús ya un buen tiempo, casi 3 años, siempre al lado de Él. Y de pronto Jesús les dice: muchachos, hermanos y hermanas, me voy. Dentro de poquito me voy. Me imagino las cosas que le empezaron a dar vuelta en la cabeza. Se va Jesús y nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Solos, sin Él. En medio de un pueblo que no nos quiere mucho, que digamos. Pero Jesús les dice:
Pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu, le dijo, de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Podríamos decir entonces que al Espíritu Santo le fue designada la tarea de administrar la iglesia que Jesús iba a estar o estaba ya estableciendo en el mundo. El Espíritu Santo entonces tiene la administración completa de la iglesia de Cristo hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, se va a la iglesia y de acuerdo a como yo puedo entenderlo, hay diferentes formas de interpretarlo, como yo lo entiendo, el Espíritu Santo también dejará esta tierra. Jesús al ascender toma el lugar como cabeza de la iglesia. Lo hemos visto más de una vez. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo desciende para comenzar la obra de edificar el cuerpo de Cristo. Jesús es el fundador, es la piedra principal. A partir de ahí comienza a ser edificada la iglesia. Y esa tarea Dios se la encomienda al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo que tú y yo como la iglesia de Cristo somos edificados. Y la perfección del cuerpo de Cristo es el propósito final del Espíritu Santo. Él nos está preparando. Él está preparando a la iglesia. Él está preparando lo que la Biblia llama la esposa del Cordero. La está preparando para ese día glorioso en que seamos arrebatados y lleguemos a la presencia de Dios. Cuando leemos el libro de los Hechos, en primer lugar, pero también algunas cartas del apóstol Pablo, vemos que la iglesia primitiva se colocaba sin reservas bajo el Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia comienza a moverse y a crecer de tal manera que dice la Biblia que en poco tiempo el mundo conocido de aquel tiempo se llenó del Evangelio. Porque la iglesia primitiva que nació en el Pentecostés se dio cuenta que tenían que ponerse bajo la cobertura, digamos así, del Espíritu Santo en todas las cosas. Vemos enseguida de la predicación de Pedro 3.000 convertidos, un poquito después 5.000 convertidos más, y así vemos cómo ciudades enteras iban siendo conmovidas por la predicación del Evangelio, por los milagros y señales que eran hechos. Luego, por varios siglos, la influencia del Espíritu Santo en la iglesia comienza a decaer. Si nos pusiéramos a pensar, seguramente la falta de oración, la falta de contacto con la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero la influencia del Espíritu Santo comienza a decaer y por eso hay 10 siglos, que incluso la historia lo llama como el oscurantismo, la Edad Media. Aproximadamente casi el año 500 hasta casi el año 1500, un tiempo terrible, un tiempo de guerras, un tiempo de matanzas, un tiempo de torturas crueles, un tiempo de lo que se llamaba en aquel tiempo tribunales de la Inquisición, injusticias, todo eso cometido en el nombre de Dios. Lo que ahora vemos, todos esos desastres, toda esa gente muerta, todos esos atentados que se cometen en el nombre de un Dios falso como es Alá. Durante ese tiempo el oscurantismo, todas estas atrocidades
se cometían en el nombre de Dios, o sea, del Dios nuestro. Pero no nos vamos a detener en eso. Luego viene la Reforma, con un sacerdote que se dio cuenta que la iglesia estaba en un rumbo totalmente equivocado. Y comienza entonces ese tiempo de la Reforma con Martín Lutero en el año 1517. Y la historia del mundo comienza a cambiar. Y por supuesto también la historia de la iglesia comienza a cambiar. Hasta que a comienzos del siglo pasado, algunos dicen año 1901, otros dicen el año 1907, en un pequeño lugar de Los Ángeles, Estados Unidos, el Espíritu Santo es derramado de la misma manera como lo fue en el día del Pentecostés. Y ese mover de Dios que comienza con fuerza, con gente llena del Espíritu Santo que no podían quedarse quietos, que comienzan a moverse, comienzan a hablar del Señor, comienzan a predicar el Evangelio, la gente comienza a convertirse por todos lados, milagros, sanidades, llenura del Espíritu Santo por todos lados, comienza a extenderse el Evangelio y como un torrente de aguas comienza a llenar el mundo. Y hoy la iglesia pentecostal, la iglesia que quiere vivir el tiempo del Pentecostés, es la iglesia que más crece, es la iglesia que crece a ritmo bastante grande. No en todos los países, no en Suecia, pero sí en grandes partes de nuestro mundo. La iglesia crece, la gente se convierte, milagros en Brasil, por ejemplo, miles y miles de personas todos los meses. Cuando el movimiento pentecostal en Brasil, nacido de la misión sueca, la Asamblea de Dios en Brasil, festejan sus 100 años. Se pusieron una meta. Este año vamos a bautizar 100.000 personas. Y cuando terminó el año, más de 100.000 personas habían sido bautizadas en las aguas. O sea, el Evangelio se ha ido extendiendo. En otras partes de América Latina es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, el Centro Cristiano Nueva Vida, somos una iglesia pentecostal. No solo porque tenemos la cobertura de lo que se llama el movimiento pentecostal en Suecia, sino porque creemos en las manifestaciones del Espíritu. Porque creemos en los dones del Espíritu, porque creemos que tal como aconteció en el Pentecostés, en el libro de los Hechos y en las cartas, el Espíritu Santo se tiene que mover en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, repito, es una persona que hace su obra. En primer lugar, convenciendo de pecado, que es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, querido hermano y hermana, cuando tú hablas a alguien de Jesús, no pienses que lo vas a convencer con tus palabras. Por más que utilices palabras lindas, palabras teológicas, que estés en tu casa buscando buenas palabras para ver si lo convences. Porque quien convence es el Espíritu Santo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es hablar de Jesús, dar un testimonio sencillo, claro. Es como el testigo. ¿El testigo qué hace? Yo vengo aquí porque yo vi tal cosa y por eso doy mi testimonio. Y el cristiano hace lo mismo. Yo recibí a Jesús en mi corazón y por eso soy su testigo. Yo recibí un milagro del Señor y por eso creo en los milagros. Bendito sea Dios. Pero teniendo la seguridad que lo que tú y yo tenemos que hacer es hablar de Jesús. Pero luego, quien convencerá al mundo de pecado será el Espíritu Santo. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es orar, es buscar a Dios, es decirle: Dios, le voy a hablar a esta persona, pero Espíritu Santo, convéncela. Convéncela. Bendito sea Dios.
La persona del Espíritu Santo, en segundo lugar, obra en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le habla de nacer de nuevo. Y Nicodemo era un religioso, pero no tenía idea, nacer de nuevo. Pero maestro, ¿qué? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Como diciendo, ¿qué disparate está diciendo, maestro? Jesús le estaba hablando y le dice, una cosa es nacer de la carne. Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por eso, cuando tú y yo creímos en Jesús, le dijimos, Señor, entra en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador, como mi Rey, mi Señor. El Espíritu Santo, lo que hace en nosotros, lo que hizo en nosotros y lo que sigue, seguirá haciendo, es obrar el nuevo nacimiento. Por eso cantamos en Uruguay, no sé si lo cantan en algún otro país, cuando alguien cumple años cantamos que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, y después decimos, si naciste 2 veces, doblemente feliz. El nacimiento en la carne y el nacimiento en el Espíritu. Doblemente. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Somos doblemente felices cuando cumplimos años. Amén. Porque nacimos de nuevo. Porque el Señor ha hecho en nosotros una obra, un nuevo nacimiento. Por eso a veces decimos, Señor, ¿y por qué no reacciono como antes? Porque Dios ha obrado en nosotros un nuevo nacimiento. Somos una nueva persona en Cristo Jesús. ¡Aleluya! El Espíritu Santo también, querido, nos da seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabías que hay sectas o religiones en el mundo que no le dan a la gente la seguridad de la salvación? Como diciendo, cuando termine tu vida aquí, bueno, entonces verás a dónde vas, si sos salvo, a dónde terminará la existencia de tu vida. Pero la Biblia nos enseña que cuando nos entregamos en las manos de Jesús, somos salvos y tenemos que tener la seguridad de que heredaremos la vida eterna. Yo no tengo la menor duda que el día que me vaya de esta tierra me voy a la presencia de Dios. Aleluya. Y allí veré a mi madre, allí veré a mi padre, allí veré a mis abuelos, allí veré amigos y amigas que se fueron antes que yo. Aleluya. Tengo la seguridad. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que da a mi espíritu la seguridad de que yo soy un hijo de Dios. Por eso quiero decirte, hermano y hermana, si tú has entregado tu vida en las manos del Señor, no dudes, que nadie te haga dudar de tu salvación, que nadie ni nada te haga dudar de que eres un hijo y una hija de Dios. Y que tu destino será la vida eterna en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. También el Espíritu Santo nos llenará nuestras vidas de poder de lo alto. Y eso hablaremos un poquito más adelante. El Espíritu Santo, como cantábamos en uno de estos coros, nos purifica, nos santifica y nos prepara para un día encontrarnos con Dios. Nunca le pongas frenos al Espíritu Santo. Cuando Él quiera trabajar en tu vida, dile, aquí estoy, Espíritu Santo. Porque Él nunca hará nada malo de tu vida. Él solo quiere prepararte para un día encontrarnos con Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre determinadas personas en determinados momentos y para determinadas funciones. Podíamos nombrar una cantidad de personas, quizás no los nombremos el domingo que viene, pero eso es lo que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Espíritu Santo quiere estar en nosotros y con nosotros todos los días. Amén. ¿Lo crees? Quiere estar en nosotros y con nosotros todos los días. Por eso hay una expresión en la Biblia que nos dice que debemos andar en el Espíritu, que debemos vivir en el Espíritu.
Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ¿qué es esto? ¿Será acaso tener contactos esporádicos con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, con Jesucristo? ¿Será acaso que esto quiere decir tener encuentros momentáneos, en cultos especiales, en una conferencia, en algún concierto de alabanza? Hoy ahí sí voy a tener un encuentro especial. Sí, a veces ocurren cosas especiales, pero lo que tú y yo tenemos que saber es que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Que el Espíritu Santo está en nosotros todos los días. Andar, vivir, es cosa de todos los días, es cosa de cada momento. Dios nos quiere revestir de poder de lo alto. Dios nos quiere dar, en segundo lugar, una vida victoriosa. Dios nos quiere equipar, Dios nos quiere armar con esa armadura de cual el apóstol Pablo le habla a los efesios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aleluya. Eso es lo que Dios nos ha dado, para que tú y yo tomemos esa armadura y podamos resistir al diablo. Y para que esa armadura funcione en nuestras vidas, es que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él nos quiere llenar, como dice Hechos 1:8, para que tú y yo seamos eficientes testigos de Jesús. Bendito sea Dios. Termino. En Gálatas capítulo 5 y verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre ver otras versiones. Y otra versión, por ejemplo, dice: si vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Otra versión: si andamos en el Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y otra versión, en esta última parte, dice: hasta en los más mínimos detalles. En otras palabras, hermano y hermana, si el Espíritu Santo vive en ti, déjalo que Él te dirija. Déjalo que Él te dirija. Cada paso, en cada momento. A veces decimos: no, pero esta decisión que voy a tomar no es muy... ¿Qué no voy a molestar a Dios? A Dios no lo vamos a molestar nunca. Al contrario, si aprendemos en cada paso que vamos a tomar decisiones, sean difíciles o no, tomemos esa actitud de consultar al Espíritu Santo. Decirle: Espíritu Santo, ¿y ahora qué hago? Y sabe que si eres sincero, no sé cómo lo hará, pero el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir. Porque eso es lo que Él quiere, que tú y yo vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Y por eso Él quiere guiarnos y por eso Él quiere dirigir nuestras vidas. El Espíritu Santo no está solo interesado en nuestra vida espiritual. Él está interesado en toda nuestra vida, en todas las cosas que rodean nuestra vida. Y entonces, si tomamos la decisión de que queremos vivir en el Espíritu, que queremos andar en el Espíritu, pongamos todo bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pongamos toda nuestra vida. Nuestros sentimientos, nuestra salud, nuestro intelecto, nuestro trabajo, nuestra vida social,
todo lo que tiene que ver con nosotros, pongámoslo a disposición del Espíritu Santo para que Él nos dirija en todas las cosas. Bendito sea Dios. Termino diciendo, hermano y hermana, personalmente, ahora te hablo en forma bien personal. Anhelo volver a vivir un verdadero Pentecostés en la iglesia. Aleluya. Anhelo vivir un verdadero Pentecostés en la iglesia. Viví y trabajé muchos años en América Latina, en Uruguay, especialmente en Brasil, donde Dios se está moviendo de una manera grande. He visto milagros tremendos, he visto cambios de vida, he visto demonios salir bajo la unción y el poder del nombre de Jesús. Suecia mismo vivió en la época de los años 50 y 60. Hermanos, filas de 300, 400 metros a la salida de la iglesia Filadelfia de Estocolmo para poder entrar en un culto. Hasta que decían, no entra más gente, hay que cerrar las puertas, los bomberos no nos autorizan más gente. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos volver a vivir? Yo quiero volver a vivirlo. Yo quiero volver a ese tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas, de ver los dones del Espíritu funcionando en cada una de nuestras reuniones, ver milagros, señales y maravillas. Lo vemos, como decía nuestra hermana Sherila al comienzo, los que venimos a los cultos de oración vemos semana tras semana como pedidos que hacemos una semana, a la otra, o a veces un tiempo más, pero Dios está contestando las oraciones. Pero yo quiero más. Yo quiero ver más milagros. Yo quiero ver más gente convertida. Yo quiero ver más. Y que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a buscar más de Dios, a ser llenos de su poder, llenos de su Espíritu, aleluya, que anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a dejar por acá. El domingo que viene, si Dios quiere, seguiremos hablando de esta bendita persona que es el Espíritu Santo. Le voy a pedir, por favor.